Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a estar abordando cada uno de los modelos pedagógicos, de los principales modelos pedagógicos. Y en esta primera sesión estaremos viendo los aspectos generales relacionados con el modelo tradicional. Antes de mencionar el modelo tradicional, es importante tener en cuenta que concebimos esa idea de modelo pedagógico como un constructo, una representación de una forma de concebir la educación, ¿sí? Una forma teórica de concebir la educación, ¿sí? Y a partir de esa concepción de educación se diseña, se implementa una serie de características, de elementos que van a dar un sentido a una forma de desarrollar el acto educativo, ¿sí? La mayoría de los modelos pedagógicos son profundamente teóricos. Plantean un deber ser a partir de unos postulados, de unos planteamientos que se hacen desde las concepciones pedagógicas, desde la concepción del ser, para poder desarrollar una labor educativa. Es importante tener en cuenta que los modelos pedagógicos son dinámicos, se transforman y en algún momento dado pueden ser aplicados de diferentes maneras en la práctica pedagógica. Entonces un modelo pedagógico tiene unos componentes. Vamos a mirar cuáles serían esos componentes de cualquier modelo pedagógico. Tiene unas metas relacionadas con ese objetivo, con ese sentido, con ese propósito que se establece a la hora de desarrollar ese modelo. Hay un método, es decir, hay unas estrategias, una acción, una manera de comportarse en el acto educativo, hay un desarrollo que será ese proceso educativo como tal, hay unos contenidos que es ese carácter informativo y existe una relación entre el maestro y el estudiante, ¿sí? Entre aquel que está enseñando y aquel que está aprendiendo. Con estos elementos generales y básicos de lo que es un modelo pedagógico vamos a adentrarnos en este primer modelo pedagógico, que es el modelo tradicional. Se conoce como modelo tradicional. Algunos otros pedagogos se han referido a este modelo tradicional como el modelo bancario. Y básicamente el modelo tradicional es aquel modelo sobre el cual la mayoría de quienes somos adultos mayores de 50 años tuvimos nuestra educación en la escuela, en el colegio. La mayoría de nosotros vivimos ese modelo tradicional cuando estábamos en el colegio, que tenía como propósito la formación del carácter, ¿sí? Hacernos fuertes, hacernos duros, ¿sí? Que el sufrimiento nos iba a formar. La vida es dura y hay que empezar desde la escuela a aprender que la vida era dura. Tiene un método que es transmisionista. ¿Qué quiere decir transmisionista? Que el propósito era pasar la información de aquel que sabía, pasársela a aquel que no sabía, ¿sí? Por eso se considera o se le denominó también una educación bancaria. ¿Por qué bancaria? Porque lo que se pensaba era que el estudiante era como ese banco y el maestro era aquel que iba a empezar a depositar en ese estudiante un montón de información, ¿sí? A poner en el estudiante un montón de información como se pone dinero en un banco. Y que, llegado el momento de la evaluación, tenía que sacar ese dinero. Incluso como en los bancos, con un poquito de interés, ¿cierto? Tenía que dar cuenta de ese conocimiento que se le había dado. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? ¿Sí? Es esa la característica de ese modelo, de ese método transmisionista. Pasar el conocimiento de aquel que sabe a aquel que no sabe, como tratando de llenar un jarro vacío con conocimiento.
Esa era la metodología. ¿Cuál era el desarrollo? Pues desarrollar cualidades a través de la disciplina. Estos eran modelos muy estrictos, pero que, vamos a decir, hoy en día se conservan muchos de estas, de algunas de las características de este modelo sin la agresión, ¿cierto? Sin el tipo de maltrato que estaba implícito en este modelo tradicional. Y la relación entre el maestro y el estudiante era una relación vertical, una relación donde la autoridad la tenía el maestro porque era la fuente del conocimiento, y el estudiante, pues como no sabía nada, tenía que sujetarse a toda la información que el maestro quisiera impartir, ¿sí? Una relación autoritaria, podríamos decir, y aún se conservan algunas características, insisto, donde todo el mundo tiene que estar callado, el único que habla es el maestro, no se puede interrumpir al maestro, preguntas al final de la clase. Ese tipo de expresiones hacen parte de lo que se considera un modelo tradicional con estas características. Es decir, el modelo tradicional se caracteriza por la exposición verbal de un maestro. El maestro está allí exponiendo el conocimiento, demostrando todo lo que sabe, impartiendo todo su saber para aquellos que no saben. Es decir, el maestro es el protagonista de todo el proceso, es aquel que sabe y por consiguiente el que tiene la autoridad, transmite los conocimientos, es un dictador de clases. De allí viene esa idea de dictar clase. Él es el que dicta, el que rige, es aquel que está para reproducir esos saberes que él tiene en sus estudiantes. Es un maestro severo, es un maestro exigente, es un maestro rígido, es un maestro autoritario, y la relación que se tiene con el estudiante es una relación vertical. Incluso yo recuerdo cuando el maestro estaba sentado sobre su silla, y desde su silla sentado en una pequeña plataforma había en el colegio en el que yo estudié, un colegio religioso, y el maestro tenía una pequeña plataforma donde se paraba, ¿sí? Por encima de los estudiantes, porque él tenía un nivel de autoridad, él estaba por encima, y toda esa simbología de las caracterizaciones pues empieza a tener un impacto sobre la relación que ocurre en el aula de clases. Es un modelo que se caracteriza por ver al estudiante como un sujeto receptivo, ¿sí? Es un sujeto que debe recibir ese conocimiento, que debe prestar atención, que debe estar receptivo allí, que debe memorizar, ¿sí? Memorizar. Varios de este modelo se alimentó de lo que se conoce como el modelo catequístico, ¿sí? Y recuerdan, ese modelo catequístico consistía en preguntas y respuestas, ¿sí? Preguntas dadas por el maestro y respuestas dadas por el maestro, que debían ser memorizadas para que el estudiante diera cuenta de esas preguntas, ¿sí? Grandes cuestionarios con sus respuestas para que el estudiante las memorizara, y al finalizar eso era lo que el estudiante debía decir, tal cual, de manera exacta, no podía cambiarle, no podía añadirle, con comas, puntos y tildes, tenía que ser tal como el maestro lo había dicho, tenía que memorizarlo tal cual. Así se inició ese método catequístico cuando se enseñaba esa catequesis, cuando se adoctrinaba por parte de la Iglesia Católica en los comienzos de la colonia, y va a perdurar a lo largo de la historia de la mayoría de países latinoamericanos, ese modelo, ¿no? De pregunta, respuesta, y la respuesta ya previamente definida por el maestro, como les decía. Entonces el estudiante debe ser un sujeto atento, copista, tiene que copiar, y recuerden cuando
los de mi edad más o menos, que el maestro dictaba y había que copiar todo lo que el maestro dictaba y a veces terminaba uno, ya, y no se podía parar porque la consigna era: la letra con sangre entra y la labor con dolor. O sea, si te dolía estabas aprendiendo, ¿sí? Si no te dolía no estabas aprendiendo. Entonces tenía que llevarte al dolor y al golpe para que sintieras y valoraras el trabajo que estaba haciendo el maestro. Entonces el estudiante está allí, llega al proceso educativo sin conocimientos para recibirlos desde el exterior, ¿sí? Por parte del maestro. Entonces vemos esta característica de este modelo tradicional, donde el que habla es el maestro, el que imparte el conocimiento, los demás están receptivos, no opinan, no aportan, solamente reciben, memorizan, guardan y asimilan. Pareciera que yo lo que estuviera diciendo es algo profundamente negativo y que ya no debería existir el modelo tradicional. De hecho existe, sigue existiendo. Muchas clases tipo conferencia lo que abordan es este modelo tradicional. Insisto, sin el castigo, sin la humillación, sin la relación vertical, tal vez así, tal como lo estamos viendo, como se los quiero hacer ver, pero sí un proceso en el cual la labor del profesor es la protagonista sobre la tarea que hace el estudiante. El maestro imparte todo su saber porque él lo conoce. Está el proceso de enseñanza primando sobre el proceso de aprendizaje. El maestro es el que está hablando y incluso predomina ese modelo oral. El maestro habla, utiliza su tablero y busca acumular información memorística y cuantitativamente. Y llega un momento donde tiene que hacerse la evaluación. Y la evaluación entonces se realiza al final de un proceso, una evaluación acumulativa, una evaluación que busca evidenciar si el estudiante aprendió y cómo aprendió, si recita de memoria todo aquello que se le enseñó. Evaluaciones sumativas, tratando de medir la cantidad de enseñanza y de conocimiento que el estudiante ha recibido o asimilado. Esa idea de exámenes rigurosos, todo el mundo callado, todo el mundo sentado, preguntas muy difíciles, preguntas donde se debe responder exactamente lo que el maestro dijo, es lo que hacen parte de esta concepción del modelo tradicional, ¿sí? Es el enfoque que se da aquí. Un enfoque que evalúa lo que el maestro le depositó al estudiante, lo que el maestro le enseñó al estudiante y que el estudiante debe repetir nuevamente. Entonces, en síntesis, lo que podemos decir es que este es un modelo y se dice tradicional o se llama tradicional porque es el que ha perpetuado a lo largo del tiempo, ¿sí? Que la tradición ha perpetuado. Un modelo donde hay una relación, los estudiantes deben estar quietos, callados, su participación es mínima. ¿Por qué van a participar si no saben nada? Entonces tienen que prestar atención, tienen que recibir la información, guardar esa información, tener esa información en ellos para que luego puedan dar cuenta de esa información. Esas son las características básicas de lo que se considera ese modelo tradicional. Nos veremos en una próxima sesión donde abordaremos otros modelos pedagógicos. Dios les bendiga.